Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Bueno, nos están escribiendo muchos al WhatsApp para saludarnos y desearnos feliz Navidad. Por ejemplo, Gema de Madrid, Luis Alberto, que quiere saludar a sus hermanas Flor y Almudena y quiere verlas pronto. También nos está saludando Pilar de Coria, bienvenido, y Sandor. ¿Qué número usan para saludarnos, Teresa? Pues el número que usan es el del 8, que es el 64 9 8888 71. Lo repito por si no tenían boli y papel a mano. El 64 9 8888 71. También Miguel Ángel de Lanes nos ha enviado unas felicitaciones que nos han gustado mucho y también 2 poemas que los vamos a leer. Y bueno, el primero dice: como montañas y peñas nos muestran las cumbres más de nuestras metas y nos enseñan a elevar el espíritu por encima de las cosas de la tierra. Hombre, saluda al espejo donde se ven los ojos de la materia. Bueno, esta noche Leonardo Damiel Pérez de Madrid va a presentar un texto sobre 3 casos de la acogida de Cáritas que ha escrito María Ángeles Altozano, que es una periodista. También Luis Antequera presenta su sección de historia de Diálogos con la Ciencia de por qué hoy, Navidad, no es un día cualquiera. También el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. Y también nos van a hacer preguntas a nosotros, a los niños. Bueno, no, vamos a hacer preguntas a nosotros. Además de esto, como todos los años, como ha sido Navidad y ha nacido el Señor, os vamos a ir cantando unos villancicos a lo largo del programa. Y vamos a empezar ahora con Ay del Chiquirritín. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín, queridín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido. Y en un pobre pesebre le han recogido. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín, queridín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquiriquitín,
Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana de Diálogos con la Ciencia. Y hoy tenemos aquí, para hablar de ese Jesús histórico, a Luis Antequera. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel. Has escrito... Una vez más. Una vez más. Juntos en Diálogos con la Ciencia. Bueno, como todas las semanas, pero Exacto. Hoy en plan entrevista. Bueno, impresionante. Hoy para Muy hablar bien. además de un tema muy navideño, que es ese Jesús histórico, porque bueno, aquí en Radio María sacerdotes no nos faltan para que nos hablen del Jesús teológico. Claro. Así que nosotros vamos a hablar un poquito de ese Jesús histórico. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el nacimiento? ¿Algo de su vida? ¿El Día de los Santos Inocentes que va a ser esta semana? ¿Quizá por el nacimiento? ¿Nos atrevemos con el nacimiento? Sí, claro, por supuesto, cómo no, que es lo que además piden las fechas, ¿no? Pero no sin antes aclararte, discúlpame un momento, Javier Ángel, no sin antes aclararte que nosotros vamos a hablar del Jesús histórico, es decir, de la irrupción de un personaje llamado Jesús de Nazaret en la historia, pero no confundir con una corriente que existe y que se llama así precisamente Jesús histórico, que lo que hace es deformar el personaje hasta los grados más inasumibles para que no se parezca nada a lo que realmente fue, y esa corriente se da en llamar del Jesús histórico, que yo la llamaría más bien del Jesús antihistórico. Es decir, que esto es importante que lo sepan los oyentes, porque muchos de ellos, con buena fe, pues se pueden introducir en la red, buscar, autores del Jesús histórico, conclusiones obtenidas por los autores del Jesús histórico, y se van a encontrar absolutos disparates, o sea, una cosa que es absolutamente increíble. Cualquier parecido es pura casualidad. Nosotros vamos a hablar de verdad del Jesús histórico, de la irrupción de Jesús en la historia humana, como un personaje más de esa historia. Esto dicho, pues empezamos por donde tú quieras. Pues nosotros lo celebramos tal día como hoy, bueno, como ayer sería más correcto decir, noche del 24 al 25, su nacimiento, aunque estamos casi seguros de que no nació una noche del 24 al 25. ¿Qué datos históricos tenemos del nacimiento de Jesús, de esos pastores, de esos reyes magos? ¿Qué podemos decir a ese respecto? Pues mira, sí, muy bien planteada la pregunta. Yo personalmente, cuando leo los evangelios, y particularmente el de Lucas, que es el que nos aporta más información al respecto, también está el de Mateo, son los dos evangelios de la infancia, se les llama así. Es decir, aquellos párrafos que tanto San Mateo como San Lucas dedican al nacimiento de Jesús, a eso se le llama el Evangelio de la Infancia, los Evangelios de la Infancia, de estos dos autores, de estos dos evangelistas. Marcos no contiene un Evangelio de la Infancia. Empieza su relato con el bautismo de Jesús, es decir, cuando ya tiene 30 y tantos años, y no se refiere en absoluto a su infancia. Sí lo hace San Juan, pero de una manera muy especial, ese Evangelio magnífico, que es extraordinario. A mí me encanta el Evangelio de San Juan, que no solo es el más elevado desde el punto de vista teológico, es también para mí personalmente el más completo desde el punto de vista histórico, incluso más del de San Lucas, más que el de San Lucas, que es el que pasa por serlo. Y San Juan pues contiene también una cosa que se podría llamar el Evangelio de la Infancia, pero es un Evangelio de la Infancia muy teológico. Empieza con esas preciosas palabras, al principio era el verbo, y el verbo se hizo Dios, y el verbo se encarnó. Bueno, pues eso es a lo que se le llama, si se quiere, de una manera un poquito forzada, el Evangelio de la Infancia de San Juan. Pero si hablamos en términos meramente históricos y meramente humanos, los que realmente contienen un Evangelio de la Infancia pues son San Mateo y San Lucas. Más informativo el de San Lucas que el de San Mateo, y, por cierto, bastante distintos. Eso es una cosa que nos tiene que quedar bien clara. Es decir, los evangelios están hechos de coincidencias, están hechos de datos comunes, y están hechos también de contradicciones y de hechos que no son relatados de la misma manera, e incluso de manera a veces hasta contradictoria entre unos evangelistas y otros, lo cual no es sino una prueba más de la buena fe de los evangelistas y de la historicidad a la que siempre se atienen.
porque si hubiera sido un intento de narrar, de hacer un relato con el que engañar a las personas y tal, pues habría hecho una cosa completamente distinta. Se habrían reunido los autores, no habrían incurrido en contradicciones. Oye, tú cuenta esto de esta manera, yo voy a contar esto, no, pero no es así. Son 4 autores que en realidad no se conocen, que cada uno escribe por su cuenta, aunque puedan utilizar fuentes en común, eso sí, y que cada uno pues cuenta lo que cree saber de buena fe. Y concretamente en los Evangelios de la Infancia, repito, San Mateo y San Lucas, esto se nota mucho. Son relatos que después de todo, aunque tengan los datos esenciales coincidan, los importantes, los esenciales, coinciden perfectamente, sin embargo, el trayecto del discurso es distinto en uno y en otro. En San Mateo nos parece que nos encontramos con una virgen que fuera betlemita, que proviniera de Belén. Parece, por la manera de relatar de San Mateo, pues parece que estamos ante una virgen betlemita, ¿no? Una virgen betlemita que da a luz a Jesús, que tiene que huir, que tiene que abandonar Belén porque persigue a su hijo, lo persigue nada menos que Herodes el Grande, el rey Herodes el Grande, que incluso va a proceder a esa matanza de los inocentes terrible en la ciudad de Belén. Belén era una pequeña ciudad entonces, no cabe pensar que aquellos inocentes masacrados fueran demasiados, una decena, algunas decenas tal vez, no mucho más, pero lleva a cabo esta matanza terrible. Entonces esta Virgen con San José, la persona el hombre que la acompaña en todo momento, tiene que huir a Egipto, y cuando ya recibe por medio de un ángel el anuncio de que se ha acabado la persecución de los niños en Judea, que ya Herodes el Grande ha muerto y que ya por lo tanto no hay peligro para este niño que acaba de nacer de las entrañas de María, pues al volver prefieren no volver a Belén, sino instalarse en una ciudad diferente. Por lo que pudiera pasar, siempre pues prevés posibles riesgos, que bueno, me quito de en medio, me quito del escenario, y parecen ir a Nazaret. No, de hecho van a Nazaret. Este es el relato más o menos de San Mateo. El relato de San Lucas empieza de otra manera. El relato de San Lucas empieza en Nazaret, es una virgen de Nazaret, no aparece como virgen de Belén, sino como una virgen de Nazaret, que se desplaza a Belén en cumplimiento de un censo que ha ordenado el emperador Augusto, cosa que hacen pues todos los dirigentes, naturalmente, es lo primero que hacen, un censo, porque haciendo un censo saben quién puede pagar impuestos, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo le interesa a todos los dirigentes de todos los siglos de la historia humana. Se tiene que desplazar a Belén, ¿por qué? Porque José pertenece a la familia davídica, a la dinastía davídica, del rey David, y entonces, pues según lo que nos informa San Lucas, esto le obliga a ir a Belén a censarse, y se censa ahí. Y luego de ahí, bueno, pues después de llevar a cabo en Jerusalén todas las prácticas que tiene que llevar a cabo como buen judío, pues vuelve a la que es su casa, Nazaret. Entonces, ¿qué tenemos en común en los dos relatos? Bueno, pues tenemos en común que Jesús nace en Belén, eso está clarísimo. Provenga de donde provenga esa virgen, Jesús nace en Belén y Jesús vive en Nazaret. Ya sea que haya pasado por Egipto, ya sea que no haya pasado por Egipto, pues esos son los datos que son comunes en San Mateo y en San Lucas. Y eso te puedo decir sobre la infancia. Lo que pasa es que esta infancia de Jesús pues viene acompañada de muchos eventos que, si quieres, pues son también mencionables y analizables. Pues mira, vamos a aprovechar que estamos, para aquellos que hayan llegado tarde a la entrevista, con Luis Antequera, hablando de ese Jesús, pero desde el punto de vista histórico, porque desde el punto de vista teológico, aquí hay muchos sacerdotes que nos puedan hablar de ello. Y tenemos aquí, nos has hablado tú del Día de los Santos Inocentes, y tenemos aquí Exacto. a Jesús Poveda, que él es presidente de Provida, y ellos, el Día de los Santos Inocentes, hacen unos actos un poco especiales. Luis, no sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras explicarnos sobre la historicidad
del Día de los Santos Inocentes antes de que pasemos a hablar un poco del Día de los Santos Inocentes en 2026. Pues mira, si quieres, efectivamente lo introduzco yo con los datos históricos que tenemos sobre el tema y pues si quieres luego ya pasas con que Jesús Poveda te Sí, explique. pero luego no te me vayas, que luego seguimos nosotros. No, aquí me quedo. Yo sigo, como decía Joe Rigoli en los años 80, 90. Mira, Santos Inocentes es un relato que nos hace San Mateo, y solo San Mateo. Solo aparece en el Evangelio de San Mateo, ni siquiera aparece en el de San Lucas, que también es un Evangelio de la infancia y podía haberse referido al tema. No lo hace. No tenemos ninguna otra fuente de las pocas que nos han llegado, quiero decir, las pocas que nos han llegado sobre lo que es el ambiente judaico en esa época. Tenemos la suerte de tener la obra de Flavio Josefo, absolutamente las antigüedades, las guerras judeo-romanas, que son obras absolutamente clarificadoras, las dos, sobre lo que es el ambiente que existía en aquella Judea, en aquella Palestina contemporánea a Jesús. De otros momentos de la historia no se dispone de nada. Aquí tenemos la suerte de tener la obra descriptiva muy grande, muy importante, muy detallada, precisamente de Flavio Josefo. Podíamos tener más fuentes, lamentablemente no las tenemos. Sabemos que había un historiador en la época que se llamaba Nicolás de Damasco, que era el cronista de Herodes el Grande, y yo siempre que me preguntan sobre un texto de todos los que a lo largo de la historia de la humanidad se han perdido, que pudiera aparecer y que a mí me produciría particular alegría que apareciera, es la obra de Nicolás de Damasco. Nos daría tantísima información sobre las cosas que pasaron en los tiempos de Jesús, pero lamentablemente no lo tenemos. Bueno, entonces, entre estas fuentes de las que disponemos de la época, sería un Filón de Alejandría, sería un Flavio Josefo, serían, por supuesto, los evangelistas, porque todas las cosas que se dicen sobre los evangelistas es que hacen un relato mítico, simbólico. No. Los evangelistas son auténticos historiadores. Es gracias a los evangelistas que conocemos cómo era aquella Palestina del siglo I. Te voy a decir más. Otro de los grandes historiadores del siglo I de la vida palestina es Jesús de Nazaret, a través de sus parábolas. La información que nos brinda Jesús a través de sus parábolas sobre lo que era la vida en Palestina, sobre lo que era la vida en Judea, es insuperable. Gracias a Jesús y sus parábolas sabemos cómo vivían las familias, sabíamos cómo era la agricultura, sabemos cómo era la ganadería, sabemos cómo eran las relaciones. Es formidable, es uno de los grandes historiadores de ese periodo. Bueno, pues de todas estas fuentes que ya te he citado, entre las cuales incluso también Jesús de Nazaret, pues es Mateo el único que nos habla de la matanza de los inocentes. No lo hace otro. Ahora bien, el relato de Mateo sobre la matanza de los inocentes es perfectamente coherente con todo lo que sabemos sobre Herodes el Grande. Perfectamente coherente. Gracias a Flavio Josefo sabemos que Herodes el Grande, 2 años antes de morir, hace ejecutar a 2 de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro. Gracias a Flavio Josefo era de una gran crueldad, un hombre que estaba dispuesto a matar a sus propios hijos. Sabemos que la última orden que da, cuando ya va a producirse su muerte, una muerte muy dura, por cierto, muy cruel, llena de pústulas y tal, se produjo con ocasión de un eclipse, además, lo cual nos permite fechar perfectamente la muerte de Herodes el Grande en el año -4, en el año 4 antes de Cristo. Bueno, pues da la instrucción de matar a todos los primogénitos de todas las familias judías para que todas las familias tengan algún motivo por el que llorar en el día de su funeral. Una instrucción que, gracias a Dios, la que se queda como mujer fuerte de la situación, como regente, podemos decir, que su hermana Salomé, si no recuerdo mal el nombre, una instrucción que, gracias a Dios, Salomé no cumple. O sea que era un hombre de suma crueldad. Esta matanza de los inocentes que nos relata Mateo es perfectamente coherente con el modo de actuar de Herodes y con su personalidad. Uh-huh. Pues tenemos la suerte aquí en Diálogos con la Ciencia de tenerte aquí hoy, a Luis Antequera, pero la suerte hoy está elevada al cuadrado, porque tenemos aquí a Jesús Poveda. Él es presidente de Provida Madrid. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Oye, encantado de volver a la casa.
una noche como esta, ¿no? Antes justo del 28 de diciembre, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y Jesús, tenemos que hablar contigo de varias cosas. En primer lugar, cada día de los Santos Inocentes, desde hace muchos años, hacéis algo, una actividad para recordar a los Santos Inocentes y para recordar que estamos en el siglo XXI, 2026, y todavía, bueno, 2025, a punto de 2026, y todavía hay Santos Inocentes en nuestra sociedad. Cuéntanos un poco qué hacéis. Bueno, desde que llegó a España la ley del aborto, los días de diciembre, pues la verdad que lo hemos querido unir mucho a actividades de tipo provida, ¿no? Recuerdo que empezamos por el año 85, ¿no? Con unas buenas cabalgatas con personas disfrazadas de Herodes y de romanos por Madrid, con el eslogan de Herodes mató menos niños, feliz Navidad, y algunas de estas cabalgatas que acabó en la comisaría, ¿no? Porque por aquel tiempo, pues todo el tema de los permisos y todo el tema no estaba como muy claro, pero lo que sí que estaba claro era que cualquier persona que se oponía al aborto podía acabar en la comisaría, ¿no? Uh-huh. Y luego empezamos a hacer una actividad muy muy bonita que se llama pues los rescates y muchas actividades que se han hecho en torno a ayudar a mujeres en riesgo de exclusión social por el tema del aborto, del embarazo, ¿no? Y una cosa muy clásica es que los 28 de diciembre pues a mí me detienen, ¿no? Vaya. Bueno, me detienen por hacer una cosa que se llama resistencia pasiva, ¿no? Un poco una filosofía un poco de Gandhi, ¿no? O sea, no es una resistencia ni violenta ni nada, sino es solamente sentarme delante del establecimiento de Ator y llegar la policía, en concreto pues los de la UIP, que es los de la Unidad de Intervención Policial. Los primeros que me detuvieron eran los bisontes, que era un cuerpo también especial. Y bueno, pues la verdad es que es una tradición, ¿no? Llegar el 28 de diciembre y acabar en el calabozo, siempre, insisto, por una protesta muy muy llamativa en la puerta de los establecimientos abortistas, ¿no? Uh-huh. Este año, al ser domingo, pues yo voy a ir, por supuesto, me voy a sentar, pero no va a haber detención, porque este año han autorizado distintas manifestaciones delante de la Dator, ¿no? Uh-huh. Por la mañana a las 12 habrá una especie de ofrenda de flores y presencia y oración y rosarios rezados un poco por estos inocentes, ¿no? Y también queremos decir la dirección, porque yo sí estaré a las 12, que es la calle Hermanos Gárate en Madrid. Exactamente, en Hermano Gárate, esquina Pensamiento, que ahí en el número 4 está el establecimiento Dator. Es un establecimiento realmente terrible porque dantesco realmente, sí. Se han hecho miles de abortos, ¿no? Y aunque ahora mismo el número de prácticas abortivas es mucho menor, la cifra es tan tremenda como ha llegado a ser como a 30.000 al año, ¿no? Según datos del propio establecimiento, ¿no? Y entonces a las 12 se va a hacer esto, luego en el Refugio Vida va a haber una reunión de personas rescatadas que va a ser muy bonito para celebrar también el rescate de estas personas. Después se va a poner la película de Heridos, que está en una película que hace referencia a las 4 de la tarde. No se pierdan la película Heridos. Hemos hablado de ella aquí en el programa. Si alguien no la ha visto, sigue en los cines, no se la pierdan. Y si alguien quiere venir justo enfrente del centro abortista Dator, está el refugio Provida, y ahí a las 4 de la tarde, el día 28, pues podrán ver la película Heridos. Que sigue en los cines, por si alguien no está en Madrid, que aproveche. Sí, está justamente en la calle Pensamiento 28, que se hace en la esquina opuesta a Dator. Y la verdad que es muy curioso porque es justamente como una esquina de contraste, ¿no? En un sitio pues se practican abortos y en otros sitios se practica y se celebra la vida, ¿no? Y luego a las 6 de la tarde habrá otro acto también muy importante que se va a celebrar en otras ciudades españolas y en otras ciudades del mundo, que es precisamente una velada, ¿no? Que hace referencia a ir allí a poner velas, ¿no?
Entonces, ese acto de la tarde también es un acto muy simbólico por el simbolismo del valor de la vida, por la vida que ilumina, ¿no? Frente al aborto que oscurece, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que este año va a ser también muy importante la protesta y es una protesta muy respetuosa, pero muy continua, muy tenaz, ¿no? Y yo espero que este sea ya el último año que vayamos a ese sitio como clínica de abortos y podamos convertir esa guardería en una guardería, ¿no? Que es un poco un sueño que tengo, que cada vez lo tengo más claro, que lo convertiremos en otra cosa distinta realmente a ese establecimiento abortista, ¿no? Ujú. Pues este domingo a las 12, un memorial con flores y rezo, después un ágape en el Refugio Provida, justo enfrente del Centro Abortista Dator, calle Hermanos Gárate, esquina calle Pensamiento, a las 4 la película Heridos y a las 6 de la tarde una velada. Yo se lo digo de corazón, no se lo pierdan. Yo estaré ya a las 12. Y bueno, y podré saludarte, Jesús. Y bueno, hoy no es un día cualquiera, ¿no, Jesús? Porque me equivoco si digo que hoy es tu cumpleaños. Pues yo nací el 23 por la noche, por eso me llamo Jesús. Buah, 23. No acierto una, Jesús. Pero bueno, lo importante te he felicitado es que... 2 veces este año y en ninguna he acertado. Bueno, pero lo importante es que también para mí es un día muy muy importante, ¿no? Porque hace ya 68 años que estamos aquí y también he implicado mucho mi vida en este tema de la ayuda a las mujeres embarazadas, ¿no? Y en intentar recuperar otra vez De todas formas, Jesús, yo te voy a felicitar porque te he felicitado antes y te felicito ahora después porque no acierto. Pero de quién sí es el cumpleaños, o ha sido el cumpleaños hace unas horas, es ¿de quién, Teresa? El mío. Pues ha sido el cumpleaños de Teresa el día 25. Teresa. Es verdad, claro que sí. Muchísimas felicidades, Teresa, enhorabuena. Muchas gracias. Así que para vosotros dos y para... ¿Cuántos años? Porque estás en un curso ya que se ve en el horizonte de la universidad, creo, ¿no? Bueno, yo estoy en bachillerato todavía. Por eso que ya acabas el bachillerato, ya se empieza a ver la universidad y en el horizonte. Qué bien, Teresa. Me alegra mucho hablar contigo esta noche también. Pues Jesús, te despedimos si te parece bien, a menos que haya quedado algo en el tintero, con esta canción que, aunque con un poco de retraso, si es que no acierto, soy un desastre. Bueno, tú ya sabes que soy un desastre, ya me conoces. ¿Qué le vamos a hacer? Soy como soy. Pues te queremos desear feliz cumpleaños, aunque sea con retraso, y a Teresa con unas horitas de retraso. Pues muchas gracias y muy buenas noches, ¿eh? Que no le caiga nunca, mejor dicho. Buenas noches, Jesús. Nos vemos el 28. Muy bien. Bueno, y volvemos a nuestra entrevista después de este pequeño corte en el que hemos tenido aquí a Jesús Poveda, que nos ha contado los actos que van a tener lugar este domingo. Si estáis en Madrid, os animo a asistir. Yo, por lo menos a las 12, en principio, si Dios quiere, ahí estaré. Y tenemos a Luis Antequera, con el que estamos hablando de ese Jesús desde el punto de vista histórico, que nos ha corregido y nos ha recordado Luis Antequera, que es que hay una corriente ahora que dice el Jesús histórico que no van por ahí los tiros. Recuérdanos un poco esto del Jesús histórico y seguimos por donde íbamos hablando. Sí, señor. Bueno, ante todo felicitar a Teresita, claro está, ¿eh? Muchas gracias. Por supuesto. Constato, Javier Ángel, con satisfacción que tanto tú como yo somos personas muy interesadas.
muy interesadas. Mi hija se llama Teresa, mi mujer se llama Teresa, y tú tienes también una hija llamada Teresa, ¿no es así? Así es, así es. Claro, pues nada, felicidades Teresa de nuevo. Gracias. Corriente del Jesús histórico. Bueno, pues nada, simplemente advertir a nuestros oyentes que yo voy a hablar de la irrupción de un personaje llamado Jesús de Nazaret, conocido como el Mesías, conocido como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cristo, de la irrupción de este personaje en la historia, y a eso le llamo yo Jesús histórico, pero sin embargo hay toda una corriente que se da en llamar Jesús histórico, que es precisamente la más antihistórica de las corrientes por lo que a la figura de Jesús de Nazaret se refiere. Deforman el personaje de una manera tal que al final es absolutamente irreconocible, lo hacen con argumentos además que no son excesivamente fundados ni excesivamente... Ellos están encantados con todo lo que han hecho, pero finalmente han llegado a una especie de parodia de lo que fue el verdadero personaje histórico. Y luego, pues nada, de lo que yo a tu disposición, ¿qué quieres que hablemos? Hay tantos temas de los que podemos hablar. Podemos hablar, por ejemplo, también de la relación que existe entre Jesús de Nazaret y ese gobernador romano por nombre Quirino. Cirino o Quirino, según pronuncies la C en latín, que eso ya va... Pues si te parece bien, podemos hablar de hechos históricos de Jesús y tenemos que dar paso a nuestros oyentes. Claro. Como la entrevista tiene que terminar un poquito antes de la una, pues a lo mejor demos paso a nuestros oyentes en 10-15 minutos, por Perfecto. si alguien quiere llamar, para que se vayan preparando. Y entonces, háblanos un poco de aquellos hechos históricos que tengamos un poco más certeza o que nos puedan sorprender. Algo que nos pueda sorprender, porque luego me doy cuenta que la gente, cuando ya no sabe, pues se inventa historias, ¿no? Quiero decir, pues Jesús estuvo yo qué sé, se inventa historias, pues no sé, no han dicho en América por un pelo, ¿eh? Pero en Nueva York no han dicho... Hay una tendencia histórica, una determinada secta, si sigue, un determinado grupo, una determinada comunidad que incluso piensa que Jesús estuvo en la India y murió en la India, y tiene una serie de adeptos, tiene unos cientos de miles de adeptos, ¿no? Luego hay también una corriente judía que se llama mesiánicos, que creen que Jesús, no creen como los cristianos, creemos que es Dios, y que pero sí creen que fue el Mesías, y que probablemente, bueno, y que tendrá que venir al final de los tiempos para anunciar pues el fin de la historia, el fin del mundo. Los mismos musulmanes, esto es una cosa muy curiosa, yo he tenido ocasión de analizarla detenidamente en mi libro Jesús en el Corán, profesan hacia la figura de Jesús una devoción muy importante. Hay toda una cristología en el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán. El Corán recoge lo que fueron las anuncios que le hizo el arcángel San Gabriel a Mahoma, al profeta Mahoma, en una cueva. No es una biografía de Mahoma, como algunos puedan pensar. La biografía de Mahoma existe, es otra fuente de religiosidad para los musulmanes. Los dichos de Mahoma también existen, es otra fuente importantísima del Islam, que se llama el hadith, los hadices, pero el Corán es simplemente el relato de los anuncios, de las profecías, de las órdenes que le da el arcángel San Gabriel al profeta Mahoma en una cueva, ¿no? Y entonces, con estos anuncios del arcángel, se escribe el libro que se llama el Corán, y en el Corán se incluye toda una cristología de Jesús, para dar solamente algunas informaciones que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Jesús, según los musulmanes, está vivo al día de hoy. Está en el cielo, está a la derecha de Dios. No es Dios, no es el Hijo de Dios, pero es un personaje rescatado del mundo por Dios y está en este momento en el cielo junto a Dios, y será precisamente el que tenga que venir al fin de los tiempos para anunciarnos que ese fin de los tiempos se produce, ¿no? También, por ejemplo, contar a nuestros oyentes que en el Corán Jesús no muere en la cruz. Jesús es condenado a la cruz, va a ser llevado a la cruz, va a ser ejecutado, pero Dios en el último momento le salva de tan penosa
ejecución, de tan penosa muerte, y alguien muere en su lugar en esa cruz. A los judíos les pareció que estaban ejecutando a alguien en una cruz, pero ese alguien no es Jesús, porque Jesús había sido previamente rescatado por Dios. Estas son algunas de las curiosidades que se contienen sobre Jesús en el Corán. Jesús es mencionado en el Corán en una treintena de ocasiones, no son pocas. Es un profeta, además no solo es un profeta, es un profeta que viene acompañado de un libro, porque hay dos categorías de profetas en el Corán: los que vienen sin libro y los que vienen con libro. Y los profetas que vienen con libro son tres, ni más ni menos. Es decir, es por un lado Jesús, es por otro lado también Mahoma, y es por otro lado Moisés, que trae el Antiguo Testamento. Estos en el Corán se llaman Nabí, no son profetas cualquiera, son profetas que vienen acompañados de un libro. En el caso de Jesús, ese libro no es otro que los Evangelios, y eso lo sitúa en una categoría especial de profetas. Como digo, es citado en una treintena de ocasiones, como en una treintena de ocasiones es también citada su madre, María, que es la única mujer mencionada por su nombre en todo el Corán. Se hace referencia en el Corán a varias mujeres, a una decena de mujeres, poco más o menos, ¿no? A la madre del profeta, a la madre de Mahoma, también a su esposa primera, que es Jadicha, su esposa preferida, que es Aisha, su hija, que es Fátima. Todas ellas hay referencias en el Corán, pero a ninguna se la menciona por su nombre. El lector del Corán tiene que saber a quién se está refiriendo el Corán en ese momento, porque no es mencionada por su nombre. Sin embargo, María es mencionada en más de 30 ocasiones, y el propio Jesús es llamado por los musulmanes Jesús hijo de María, es decir, Isa ben Miriam, Jesús hijo de María, es Jesús en el Corán. Y ya, si quieres, volviendo al tema que nos ocupaba, de la infancia de Jesús y de la historicidad de Jesús en torno a las informaciones que el Evangelio nos da sobre su infancia, pues hay un tema muy curioso también, que es el tema de Quirino, de este gobernador romano, que según San Lucas es el que lleva a cabo el censo. Cuando Jesús nace, es el encargado de aplicar el censo que había ordenado el emperador Augusto. Es él el que lo tiene que hacer en la provincia de Palestina. Entonces, sobre este tema se da un hecho muy curioso, y es que Quirino efectivamente fue gobernador de la provincia de Siria, a la que pertenecían Palestina y Judea, pero no, por lo que conocemos por otras fuentes, no lo fue en esos años en los que nace Jesús, sino que lo es con posterioridad. Creo recordar que hacia el año 6 o el año 9, pero ya de nuestra era, es decir, cuando Jesús tiene que tener unos 10 años, Quirino se convierte efectivamente en gobernador de la provincia de Siria, que, como digo, incluye Palestina, incluye Judea. Judea está incluida dentro de Palestina, Palestina está incluida dentro de Siria. Y sin embargo, San Lucas nos dice que es el gobernador de Siria cuando hacia el año -4, -5, -6 se ordena el censo de aquella zona del Imperio Romano. ¿Cómo resolver esta cuestión? Pues lo más fácil es justamente reconocer que San Lucas es una fuente histórica de primera magnitud. Y San Lucas nos está informando que sí, que Quirino, que según otras fuentes sabemos que fue gobernador de Siria en el año 6 a 9 de nuestra era, lo había sido ya con anterioridad. Esto no hay ninguna dificultad en aceptarlo. Esta dificultad existe para todos aquellos que creen que los evangelios son textos inventados y que no tienen nada de históricos. Yo, que no lo veo de esta manera y que acepto la historicidad de los evangelios y su condición de fuente histórica de primera magnitud, pues no tengo ninguna dificultad en aceptar que Quirino había sido también gobernador de la provincia de Siria con anterioridad, 10 o 15 años antes, que justamente cuando se lleva a cabo ese censo que obliga a San José a ir a Belén, a la ciudad de Belén, y si no, simplemente aceptar que, como buen historiador que es, Lucas hubiera podido equivocarse. ¿Por qué no? Si es que debe contener el Evangelio algunos errores de tipo histórico. Claro que sí, empezando es que hay contradicciones entre ellos. Entonces, si aceptamos la veracidad de un relato, hay que aceptar que el otro relato no es tan acertado, porque hay contradicciones que se cuentan por centenares. Entonces, pues aceptar que simplemente San Lucas se equivocó y punto. No hay ninguna dificultad en ello.
Cuando además es normal en historiadores cometer ciertos errores. O sea, Hombre, naturalmente. Seguro que yo estoy cometiendo errores ahora cuando estoy hablando contigo. Y seguro que si alguien analiza la entrevista en detalle y con toda clase de medios, pues encontrará que un año que he dicho no es acertado, sino que es otro. En vez del 6 es el 7. Tantas veces ocurre esto, somos limitados, contamos lo que creemos conocer, lo que hace falta es que contemos algo que sea coherente, que tenga una coherencia interna, que lleve a un mensaje que sea correcto, pero ya digo, es decir, todos nos podemos equivocar. Con todo, yo apuesto más bien porque San Lucas se constituye en verdadera fuente histórica y nos informa de que Quirino fue gobernador de Siria en 2 ocasiones. Una, la que conocemos por otras fuentes, a partir de ya en el curso de nuestra era cristiana, y otra anterior, que es la que nos relata precisamente San Lucas. Has hablado de Jesús en el Corán. Yo sé que tú no has venido aquí a hablar de tu libro, pero nosotros, Luis Antequera y yo, nos conocimos a raíz de la publicación de su libro Jesús en el Corán, que creo que es el primero, creo que vas por los 7 libros ahora, ¿puede ser? No, voy ya por 10 libros. Ah, por 10. Bueno, y este fue el primero, efectivamente, en el año 2007, y una de las consecuencias más positivas y que más aprecio de haber escrito ese libro es precisamente que me dio ocasión de conocerte, Javier Ángel. Bueno. Es así, te lo digo de todo corazón. Efectivamente fue una entrevista sobre este libro, lo primero que me llevó a mí a Radio María, a tu programa, y de ahí nació pues esa amistad que nos profesamos los dos, enorme, y tantas colaboraciones que he hecho yo pues en la propia Radio María y por supuesto en tu programa. Que sí, señor. Nadie no suelen decirme cosas tan bonitas, pero te lo agradezco. Además, pues desde el corazón están dichas. Y tú y yo además nos bromeamos mucho, nos gastamos muchas bromas, o sea. Hombre, que... Claro. O sea como lo hacen los amigos. Claro. Sí, señor. Bueno, pues estamos hablando de juego histórico. ¿Te parece bien si abrimos el micrófono a los oyentes? ¿Ha quedado algo me importante en el tintero? Sensacional. Bueno, me parece lo mejor. A ver, vamos a decirles a las niñas que nos están escuchando, espero, que nos canten un villancico mientras empezamos a dar clase a los oyentes, que han cantado uno al principio. Y entonces vamos a decir el número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa, que es el 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91 005 94 19. Y mientras vamos cogiendo estas llamadas, pues las niñas van a cantar un villancico. Adelante, niñas. El siguiente villancico es Alegría, ha nacido el Salvador, ya que ayer nació Jesús. Un ángel vino del cielo, trayendo una gran noticia. Un ángel vino del cielo, trayendo una gran noticia. Hoy os ha nacido el Salvador. Hoy os ha nacido el Salvador. Alegría, 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 ha nacido el Salvador. Acostado en un pesebre, Él es el Cristo el Señor. Pájaros con lindos pañales, y acostado en un pesebre. Pájaro con lindos pañales, y acostado en un pesebre. Esta será la señal de que Él es el Señor. Esta será la señal de que Él es el Señor. Alegría, 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 ha nacido el Salvador. Acostado en un pesebre, Él es el Cristo el Señor. Al establo de Belén han llegado los pastores. Al establo de Belén han llegado los pastores.
Pues vamos a dar paso a Santos, que nos ha llamado desde Colmenar Viejo. Él nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Santos, el micrófono es suyo. Sí, muy buenas noches. Encantadísimo de saludar al padre que está disertando sobre la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, el grupo que nos está amenizando con las canciones propia de este tiempo de Navidad, y la reflexión que estás haciendo sobre las redes sociales, ese contenido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que efectivamente está emitiendo una película de Reyes, que por las consignas que ha dado nuestro queridísimo obispo José Ignacio Munilla, parece ser que está dentro de los cánones que está hecho, pues sí con sus dibujitos animados, pero vamos, desde la fe. Simplemente quería hacer una pequeña observación. Yo he sido catequista de niños, también incluso como autodidacta, desde mi formación católica cristiana tradicional. Yo siempre me baso en lo que es la religión oficial, por supuesto, sin que haya distorsión por parte de, por ejemplo, de grupos que yo he conocido en la Iglesia Católica, muy tridentino, que yo he tenido que salirme de un grupo porque decían que si el Papa Francisco, que si tenía que usar la TIE, decía que tenía algunos rasgos. Yo le dije, me tuve que salir porque ya incluso me la tomaba como si tuviese esa fe que no está de pura doctrina. Yo la tuve que avisar. Vamos a ver, querida, se dice el pecado, pero no el pecador. Vamos a ver, si tú amas tanto a Jesús de la Divina Misericordia, si tú amas tanto a la Santísima Virgen María, ¿cómo es posible que en tu corazón anide esa animadversión al Papa Francisco? No, porque este Papa Francisco no ha venido a España, está con los pobres y todo eso. Y yo he dicho, pues sí, ha creado 3 jornadas mundiales para los pobres. Y yo le dije, no, yo siempre que la Iglesia pura es la de antes del Concilio Vaticano II. Es muy de Benedicto XVI, que me parece muy bien, como teólogo extraordinario, y de San Juan Pablo II. Pero es que al Papa Francisco yo le dije, vamos a ver, le dije yo a esta amiga mía, que por cierto es paisana mía, le dije yo. Santos, no, tiene que ir un pelín al grano. Simplemente al grano. Decirle al que ha disertado sobre esto, cuando yo me he quedado un poco dudoso, ¿cómo es posible que haya dicho este sacerdote? Bueno, se puede haber equivocado en algún aspecto, si me equivoco que me corrija, algún aspecto, ¿cómo se llama? El evangelista San Mateo. No puede ser. El evangelista San Mateo es uno de los que están aprobados por la tradición. No, pero hablamos de errores no teológicos, errores históricos. O sea, algún pequeño detalle histórico que no tiene importancia. No nos referimos a errores teológicos, eso es muy importante. Claro. Hoy no estamos hablando de teología, nosotros no somos sacerdotes. Ni Luis Antequera ni yo, ninguno de nosotros somos sacerdotes, no queremos, y mucho menos en Radio María, que hay muchísimos sacerdotes, no queremos nosotros invadir ese campo. Estamos hablando desde el punto de vista un poquito más científico e histórico, única y exclusivamente, no queremos dar lugar a error. Así es, tal cual lo has dicho, Javier Ángel. Hablamos de posibles errores en el relato de tipo histórico, pero errores que incluso son fáciles de detectar en los propios evangelios. Un evangelista nos puede hablar de que un leproso fue curado, y el episodio correspondiente en otro evangelista ya no nos habla de un leproso, nos habla de 2, en otro nos habla incluso de un grupo grande de leprosos. Por ejemplo, el propio San Juan nos aclara en su evangelio que la cena que realiza Jesús no es pascual, cuando sin embargo los evangelistas sinópticos la describen como una cena pascual.
Y eso da, claro, lugar a interpretaciones históricas que son diferentes, porque si aceptamos que la cena fue pascual, entonces, como dicen los tres sinópticos, entonces tenemos que considerar que Jesús fue ejecutado, fue crucificado en unos determinados años en los que la cena pascual se produjo un viernes. Pero si no aceptamos que es pascual, como hay que hacer con San Juan, entonces hay que llegar a fechas diferentes. Yo solamente entro en interpretaciones históricas de los textos evangélicos. Además, gracias a Dios, desde el punto de vista teológico, las contradicciones que se producen entre los evangelios son inexistentes. Desde el punto de vista teológico no hay ningún problema, el mensaje está clarísimo en los 4 evangelistas y conducen al mismo lugar, ha sido muy bien interpretado a lo largo de la historia, por los distintos papas, en los distintos concilios, en los distintos documentos. Aquí hablamos de historia, nada más que de historia. Es decir, a partir de los datos históricos que nos dan los evangelios, intentamos obtener conclusiones de tipo histórico. Nada más que eso. Y... Muchísimas gracias por todo y disculpe si me... No, que va. No, en absoluto no se preocupe. Y decirle que sí, que soy padre, pero padre de una criatura. Yo no soy sacerdote, soy padre. Pero es que en el sentido... También se dice padre, también se le dice sacerdote padre. Por eso sí, efectivamente. Sí. Y además ahora abuelo. Soy padre y además ahora abuelo. Acabo de tener mi primera nietecita hace 20 días y no se puede usted imaginar lo contento que estoy. Pues yo me alegro por ello. Muchas gracias. Encantadísimo de saludaros. Lo mismo digo. Que Dios os bendiga y el niño Jesús arrope con su sonrisa a todos los oyentes de Radio María. Pues muchas gracias, Santo. Abrazo fuerte. Gracias. Y bueno, la llamada de Santos, que nos ha llamado al 91-005-9419, nos ha servido un poco para, si alguna persona lo dudaba, para aclarar de qué estábamos hablando. Nosotros no se nos ocurriría, que no somos sacerdotes, meternos en temas teológicos y si alguna vez sin querer se interpreta así, pues no es la idea de este programa, entrar en temas teológicos. Nosotros hablamos de temas de ciencia, tecnología, quizás algo de arte, quizás algo de actualidad y bueno, si acaso alguna pregunta que nos pase a algún oyente muy concreta. Vamos a dar paso a otra llamada que está ahora mismo llamándonos al 91-005-9419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Luis Aguilera. Quería preguntarle a Luis Antequera cuándo volvió la Sagrada Familia de Egipto a Galilea. ¿Cuánto tiempo estuvo exiliada la Sagrada Familia en Egipto? Gracias, buenas noches. Saludo a mi querido tocayo y colaborador en el programa Esta no es una semana cualquiera, Luis Aguilera, con esa voz inconfundible que tiene. Te agradezco mucho la pregunta, Luis. No porque seamos amigos, estaba preparada y de hecho, en fin, te voy a responder lo que mal sé sobre el tema. Se estima que son unos 2 años. Yo creo que San Mateo, que es el que habla de esa huida a Egipto, no dice el periodo de tiempo que estuvo Jesús y la Sagrada Familia en Egipto. Se suele creer que son un par de años. Lo que sí te puedo decir, querido colaborador, querido amigo, querido tocayo, es que esa comunidad cristiana existente en Egipto, que son los coptos, que no son exactamente católicos, son monofisitas, profesan una visión sobre la naturaleza de Jesús que no es exactamente la católica. Eso no quiere decir que no sea una comunidad muy querida y que haya dialogado mucho con Roma y con la Iglesia Católica, y de hecho hay algunos coptos que sí están en comunidad con la Iglesia Católica, pero en esta comunidad de los coptos, que es muy extensa, por cierto, más o menos asciende a un 15% de cristianos en Egipto, y luego en lo que es la parte de Etiopía, incluso Eritrea, allí son mayoritarios. Podemos hablar de una comunidad cristiana de las más antiguas, por cierto, los coptos, que son unos 100 millones de devotos coptos, y estos, como es lógico y normal, profesan, por esa visita de Jesús y de la Sagrada Familia a Egipto, una tradición y una devoción que es enorme, que se revela pues en tantas iglesias, se revela en tantas ilustraciones, en tantas tradiciones. Y también te puedo decir sobre ese tema de la visita de Jesús a Egipto,
que la trata igualmente el Talmud. El Talmud es un documento judío que se empieza a crear a partir del siglo II, cuando ya los judíos han sido definitivamente expulsados de Jerusalén por el emperador Adriano, y se queda una pequeña comunidad, muy pequeña, que además no se queda en Jerusalén, se queda en otra ciudad que, si no me equivoco, es Yavne. Y en esa ciudad de Yavne se quedan una serie de fariseos que empiezan a componer primero la Mishnah, luego la Gemara. Todo ello constituye el Talmud. Y en ese Talmud, efectivamente, también se hace una referencia al viaje de la Sagrada Familia a Egipto. Una referencia, además, que es muy denigrante, porque el Talmud no profesa ninguna devoción ni ningún cariño por la figura de Jesús, y todo lo que dice de él pues es bastante denigrante y bastante, en fin, indeseable, ¿no? Y entonces este Talmud sostiene que Jesús en Egipto habría aprendido prácticas mágicas, que son las que luego harán posible que practique milagros, lo que parecen ser milagros, y lo que los contemporáneos de Jesús contemplan como milagros. Todo esto es lo que te puedo decir sobre la visita de Jesús a tierras egipcias. Pues muchas gracias, Luis, por habernos llamado, y vamos a dar paso a Ricardo, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Ricardo, el micrófono es tuyo, luego me lo devuelves. Buenas noches. Buenas noches. Mira, acabo de incorporarme al programa y no he oído todo, pero voy a comentaros una cosa. Los evangelios, los tres sinópticos y el de San Juan, tienen diferencias, pero no hay contradicción. Luego también yo conocí un investigador que decía que la investigación teológica, mientras que no renuncies al dogma, se puede investigar, ¿no? Y luego también quería comentar una cosa. Cuando dicen que los evangelios se escribieron por inspiración del Espíritu Santo, yo tengo entendido que hay unas fuentes. En aquella época había unas personas que eran profesionales de la memoria y era una tradición oral. Pero luego también hay, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, cuando se habla que la Virgen María meditaba en su corazón, San Lucas conoció a la Virgen y ella se lo explicó. Y luego, aunque a lo mejor alguien no se dé cuenta, yo creo que igual que revelaciones particulares en estos tiempos, o lo ha habido anteriormente, en ciertos temas de los evangelios ha habido revelaciones de Dios para ciertas personas que luego tienen que hablar en los evangelios, ¿no? Y luego decías que si la muerte de Jesús fue un primer viernes, pues mira, Santa Margarita María Alacoque, que es la que recibió 12 revelaciones importantes sobre el Sagrado Corazón de Jesús, hablaba que Jesús murió un primer viernes de mes. Luego, Ana Catalina Emmerich, que es beata, creo, habla unas cosas muy bonitas. Por ejemplo, Jesús, cuando empezó su vida pública, se fue con sus discípulos a dar las gracias a personas que les habían ayudado. Se fueron a dar las gracias a Egipto, se fueron a dar las gracias a los Reyes Magos, que creo que había muerto uno y otros les pudieron ver o algo así. Los pastores, una cosa muy bonita, los pastores recibieron el mensaje del nacimiento de Jesús y ellos lo divulgaron. Cuando mataron los niños Herodes, pues estos pastores fueron muy perseguidos y tenían que ocultarse en los montes, y Jesús y los apóstoles iban a visitarles. Luego también, no sé ahora mismo qué evangelio lo dice, pero en el evangelio se dan citas muy concretas de dirigentes políticos y religiosos del tiempo de Jesucristo. Claro, yo creo que hacer tanto unas interpretaciones racionalísticas como dudar de ciertas cosas ni es verdadero ni nos beneficia. Ricardo, pues muchísimas gracias por participar en el programa. Se ha referido este señor mucho a las... esa línea. Sí, claro, en esa línea estamos. Es que no vale la pena buscar donde no hay. Lo que se ha dicho con mucha claridad y son cosas que no deben ofender a nadie. Ha hablado este señor de las fuentes del Evangelio, claro, es todo un temazo. Y efectivamente, la Virgen María es sin duda una de las fuentes de San Lucas, lo dice en hasta 2 ocasiones San Lucas, que María guardaba muchas cosas en su corazón. Es una manera de decir que él lee el Evangelio de María, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Las revelaciones que le hace María. San Lucas, por otro lado, es el íntimo amigo de San Pablo,
Todo esto nos hace pensar que, aunque no esté escrito en ningún texto canónico, San Pablo podría haber conocido también a María y haber recibido de ella mucha información que luego vierte en sus cartas. El tema de las fuentes, bueno, pues parece ser que el primer evangelio, si los analizamos desde un punto de vista científico, el primero, y voy a decir una cosa que a algunos les puede parecer traumática, pero no lo es en modo alguno. El primer evangelio parece ser el de San Marcos. ¿Por qué? Porque es el más breve, es el más, si se quiere, rudimentario, y cabe perfectamente todo lo que contiene San Marcos, menos algún pequeño detalle, alguno de ellos muy curioso, por cierto. Todo lo que contiene San Marcos se contiene también en San Mateo y en San Lucas. Y Mateo y Lucas aportan más información, que no siempre es la misma. O sea, hay datos que aportan tanto San Mateo como San Lucas, y hay datos que solo los aporta Mateo y hay datos que solo los aporta Lucas. Pero lo que parece indiscutible es que los dos leyeron a Marcos, que es un evangelio que es anterior a ellos dos. Y luego, efectivamente, San Juan, cuando escribe 30 años después, pues lo que quiere, su intención manifiesta, que se ve en muchos momentos de su escritura, es aclarar aquellas cosas que los sinópticos hayan podido dejar de una manera más confusa. Y son aportaciones, por eso dije al principio que yo por el Evangelio de San Juan profeso muchísimo cariño, primero porque es un evangelio muy teológico, muy elevado, muy bonito, muy bello, pero luego porque desde el punto de vista histórico aporta datos que son muy importantes y que son los que finalmente probablemente hayan aportado más a la tradición cristiana y al conocimiento que tenemos de Jesús. Ese es todo el tema de las fuentes, que es muy bonito, sí. Quería aportar una cosa última. Tengo un libro que me regalaron de Benedicto XVI, La infancia de Jesús, y es una joya, y para entender lo que es la natividad, San Juan Bautista y su familia, o sea, es una joya. Si lo podéis comprar o regalar, La infancia de Jesús, yo creo que no debe ser muy caro. Sobre ese tema escribió un libro maravilloso precisamente el Papa Benedicto XVI. Sí. Que a lo mejor estamos refiriendo al mismo libro. Sí, estáis hablando del mismo libro. Tengo que despediros ya, a los dos. ¡Uy, qué pena! Ricardo, muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Igualmente, Javier Ángel, para todos. Feliz Navidad. Igualmente. Para ti y para toda tu familia. Muchísimas gracias. Igualmente para vosotros. Que una persona tan culta como Ricardo, que fue uno de mis grandes amigos en arquitectura, porque le quiero un montón, porque además es una persona con un gran conocimiento teológico y a mí me admiró en arquitectura, me admiró su conocimiento teológico y lo debo confesar. Luis, nos queda algo importante en el tintero, que tenemos que dar paso a Leonardo Daimiel Per de Madrid. Nos quedan un montón de cosas importantes en el tintero, pero yo creo que no las vamos a poder resolver en un minuto o dos. quizás para un programa de enero, quizás para Reyes, quizás para más adelante. Genial, Ya anuncio un programa especial para la semana que viene, que no es tanto sobre Jesús, pero que creo que les va a gustar, un programa especial para Año Nuevo. Muchas gracias, Luis. Un placer, Javier Ángel, ya lo sabes. Encantado de estar contigo, encantado de estar más tiempo todavía en Radio María y de hablar de estos temas a los que tanto tiempo he dedicado, ya lo creo que sí. En Radio María te estamos exprimiendo bien, porque ya me estoy enterando que estás haciendo muchas cosas, hasta de cocina, ¿eh? Hasta de cocina hacemos alguna cosilla, sí. Ya te estoy siguiendo. Bueno, y no solamente eso, en YouTube tienes una cantidad de seguidores impresionantes. Algunos artículos tuyos de YouTube en pocos días llegan a 400.000 visionados, que eso es una barbaridad en pocos días. Y desde luego es impresionante la labor que estás haciendo. Felicidades. Si quieres concluir con algo, yo concluyo escuchando a Luis Antequera que Jesús no hay la menor duda de que fue un personaje histórico y que, bueno, cuando la Biblia nos habla de su nacimiento no hay muchos datos, pero sabemos, tenemos cierta certeza sobre ese nacimiento, aunque hay una etapa que está poco descrita en los evangelios. Los llamados los años perdidos de Jesús, desde que tiene 12 años y visita el templo hasta que reaparece ya en lo que es su ministerio, pues a partir de más o menos los 30 años de edad. ¿No? Y decir simplemente que, bueno, hemos analizado mucho los continentes, esos espacios, esos vehículos, esos instrumentos que nos sirven para definir a Jesús como personaje histórico, pero también vale la pena
hacer una reseña sobre las consecuencias que tuvo la irrupción de Jesús en la historia. No se puede creer que al día de hoy en el mundo haya 2.000 millones de cristianos, 1 de cada 3 seres humanos es cristiano, 1.200 millones de católicos, y que todo esto se ha producido sin que existiera el personaje central de ese mensaje. Eso es inaceptable. Así que, como he dicho ya en otras ocasiones, en otros programas y tal, si Jesús no existió Julio César, no existió Napoleón, no existió nada. Es decir, tenemos que aceptar necesariamente la existencia histórica de Jesús, es irrebatible. Pues ahí lo dejamos para otro programa. Muchas gracias y buenas noches, Luis. Hasta la próxima, Javier Ángel. Hasta la próxima. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Queridos oyentes de Radio María, reciban mi cordial saludo y el deseo de que tengan muy feliz Navidad. María Ángeles Altozano es licenciada en periodismo y máster de comunicación periodística, institucional y empresarial, y trabaja en el Departamento de Comunicación de Cáritas Madrid. Ha escrito un texto que les voy a leer ahora en Pensar y Sentir, en el que resume 3 casos de acogida y asistencia a personas necesitadas. Son casos reales, de los muchos que atiende continuamente Cáritas. Ya saben, la organización de acción caritativa y social de la Iglesia Católica, que se fundamenta en los valores evangélicos y el servicio al prójimo. El breve relato de cada caso lo ha precedido de un párrafo en el que señala situaciones de similar necesidad vividas por la Sagrada Familia, lo cual entronca bien con las actitudes cristianas de muchas personas y también nos invita a practicarlo. Dice así: Caso 1. Érase una mujer embarazada, María, y su esposo, José, que iban a lomos de su burro de Nazaret a Belén. Obligados a salir de su pueblo, avanzaban lentamente. El frío de la noche se mezclaba con el frío de su miedo. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Dónde nos vamos a hospedar? ¿Cómo nos acogerán? Esos mismos miedos eran los de Yamira y Luis. Traían a sus espaldas a sus 2 hijas de 7 y 10 años y sobre sus conciencias traían la responsabilidad de abandonar hogar y trabajo. Lejos, a miles de kilómetros, quedaban padres, abuelos, tías, primos, amigos. Cruzaban el océano mientras les sobrevolaba la angustia de no saber cómo les iría en su nueva ciudad en la que serían forasteros, desplazados de identidad y patria. Porque emigrar a veces no es una elección sin más, es la única salida si aspiras a un futuro esperanzador. Llegaron a un aeropuerto frío como la noche de Belén de José y María, y con sus maletas deambularon por pasillos y ventanillas. No fue fácil. Estuvieron primero en casa de unos conocidos, amigos del hermano de Yamira. Después pasaron a una habitación alquilada para los 4, donde por casi 1.000 euros mensuales, además compartían salón, cocina y 2 baños, como si de una posada se tratara. Lo compartían con otras 12 personas más, todas desconocidas. Hasta que una luz de esperanza les tocó el corazón cuando se acercaron a Cáritas. Fueron quedando atrás las horas de espera e incertidumbre. Pasar una prueba tras otra para sentir que sí tienen derecho a emigrar, que sí tienen derecho a optar a un empleo o a encontrar un nuevo hogar. En definitiva, que sí tienen derechos. Y acabaron llegando el permiso y el trabajo y un apartamento no muy grande, pero suficiente. Porque paralelamente llegaron esos otros buenos samaritanos, la funcionaria del ayuntamiento que les ayudó a rellenar la ficha, el hombro donde llorar de Ana, la trabajadora social, las palabras de aliento de Isabel, la voluntaria de la Cáritas parroquial, una cadena de bondades que les hizo sentirse ciudadanos de Belén.
Caso 2. No hay posada, lo siento mucho. No nos queda ni una sola habitación. Tendrán que buscar otro sitio. Y tras la negación, el portazo. María y José, apesadumbrados, pateaban las calles de Belén buscando un lugar donde pasar la noche y donde, tal vez, dar a luz. Manuel también oyó un portazo a sus espaldas y supo de golpe que estaba solo. Solo te quedas cuando te separas de tu mujer y pierdes el derecho a ver a tus hijos. Te quedas solo cuando debes dejar en el mueble de la entrada la llave de la que era tu casa. Te sientes solo, como Manuel, cuando los amigos te abandonan y tú te pierdes en los brazos de la noche más oscura. Solo cuando las puertas de hermanos, vecinos o padres se cierran a tu paso. De esta forma acabó Manuel una noche de diciembre a la intemperie, como José y María. Al menos, pensaba, podía contemplar las estrellas. Nunca había visto el cielo de Madrid desde la ventana de su dormitorio. Pero diciembre es largo, y enero es un túnel de soledad y de frío, y la primavera no parecía traer nuevos brotes, solo desdén y desprecio. La calle duele y cansa. Manuel se fue apagando como una vela al soplo de la mala conciencia y las malas compañías. Aquellas estrellas que iluminaron un día el cielo de Madrid para él se apagaron de golpe. Quedó a oscuras. Lo despertaron otras luces, las del hospital donde acabó ingresado. Y tras esa luz mortecina llegó la luz que lo resucitó. Empezó a asistir al centro de tratamiento de adicciones de Cáritas, donde encontró unos posaderos y vecinos sin reproches, sin portazos, con la puerta abierta a compartir tiempo y risas. Todo esto lo cuenta ahora Manuel en sus memorias, un libro de más de 300 páginas que ha sido premiado dentro de un certamen literario organizado por el propio centro, donde relata el calvario de sus días en la calle, cuando no encontraba quien le diera cobijo en su corazón. Caso 3. Aquella noche, entre un buey y una mula, en un establo que fue el único lugar que encontraron, María dio a luz a Jesús. Y esa luz prendió el corazón del mundo. Acudieron unos humildes pastores y traían, como buenos vecinos, obsequios para endulzar la noche y calor de hogar para acompañarles. Y también acudieron 3 reyes que venían guiados por una estrella en aquella noche estrellada. Una de esas estrellas la va a alcanzar Leire. Sueña con ser astronauta. De momento, a sus 20 y pocos años, trabaja en una empresa que vuela drones, de esos que nos observan desde el cielo. Como ella, que también voló cuando era todavía menor de edad, porque el abandono de su padre y los problemas de salud mental de su madre no la dejaban alzar el vuelo. Cuidaba a otros a una edad en la que las niñas juegan. Es española, no hace falta ser de fuera para tener carencias. Leire habría dado cualquier cosa por poseer lo que aquellos humildes pastores llevaron al portal de Belén, como un bote de miel o mermelada. Pero con comer para sobrevivir bastaba, hasta que perdieron el empleo y la casa. ¿Perdió Leire su sueño de volar lejos? Para recuperarlo entró al proyecto Nazaria Baja a la Calle, una iniciativa que puso en marcha Cáritas Madrid, donde encontró una familia que la acogió con humildad, rebosante de amor. Retomó los estudios y comenzó a vivir la vida de una joven de su edad. Y tras cursar sus prácticas en una empresa de nuevas tecnologías, la contrataron. Hace apenas unos días salió al mundo de nuevo, con las heridas sanadas, brillando con luz propia. Se despidió de las hermanas de Nazaria, agradecida. Llevaba con ella un regalo de despedida,
modesto, pero capaz de alumbrar su sonrisa, un bote de mermelada para endulzar su viaje. Termina así este texto escrito por María Ángeles Altozano. Dicen que aunque hayan desaparecido, las estrellas siguen arrojando su luz durante mucho, mucho tiempo. Debe de ser esa la luz, lo escribe con mayúsculas, decía, debe ser esa la luz que nos toca el corazón y transforma nuestras vidas en un cuento de Navidad. Y Luis Antequera vuelve para explicarnos por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 25 de diciembre que acabamos de concluir ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 800, en Roma, Papa León III corona a Carlomagno emperador, dando comienzo así al Imperio Carolingio. Roma, deseando sacudirse el yugo que para ella representa Bizancio, cuyo emperador se reservaba el ratificar o no el nombramiento del Papa y sometía al pontífice a su antojo, decide buscar en Europa otro protector más benévolo, encontrándolo en el rey de los francos. Desde ese momento pasan a coexistir dos emperadores en Europa, el de Occidente, que luego será el Sacro Imperio Romano Germánico, con sede bastante variable, y el de Oriente, con sede fija en Constantinopla. Cosa que acontece curiosamente el mismo día, pero de 1356, en que sucede otro acontecimiento crucial en la historia del imperio. El emperador Carlos IV de Luxemburgo promulga la bula de oro, decretando las 7 personas llamadas a elegir en adelante al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a saber, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo, el conde del Palatinado y los obispos de Colonia, Treveris y Maguncia. Y otra importante coronación también está en Navidad, la acontecida el año 1100, como culminación de la primera cruzada convocada por el Papa Urbano II, en la que el conde de Edesa, Balduino de Boulogne, es coronado en la Basílica de Belén, primer rey de Jerusalén, coronación que consagra el arzobispo Daimberto de Pisa, a la sazón primer patriarca de la ciudad santa, que había dirigido una flota pisana a la conquista de Tierra Santa durante dicha cruzada, de la cual se había mostrado como uno de sus más fervientes partidarios e impulsores. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1492, en la actual Haití, la nao descubridora Santa María queda embarrancada en un banco de arena. Con sus restos, los españoles levantan un fuerte al que bautizan Navidad, dada la fecha que es, cuando en el curso de su segundo viaje a América, Colón vuelve al fuerte el 25 de noviembre de 1493,
algo menos de un año más tarde, no queda rastro de ninguno de los 39 hombres que se habían quedado en él. Todo apunta a que los españoles se habían propasado con los indios y estos se habían rebelado, matándolos a todos. Pero ante la incertidumbre de lo ocurrido y lo precario de la situación de los españoles en aquel momento, se optará por echar tierra sobre el asunto. Y en 1553, en Chile, los mapuches, al mando del indio Lautaro, vencen a los españoles en la batalla de Tucapel y ejecutan al gobernador Pedro de Valdivia de una manera terriblemente cruel, amputándole los miembros y comiéndoselos delante de él mientras seguían procediendo a nuevas amputaciones. En el año 1780, el sultán marroquí Mohamed III ratifica la paz con Carlos III de España, según lo acordado en el Tratado de Aranjuez, firmado por el conde de Florida Blanca y el embajador marroquí Sidi Mohamed Ben Othman, un tratado que obligará a los navíos británicos, siempre prestos a apoyar cualquier movimiento contra España, a abandonar la costa de Tetuán y el puerto de Tánger. El acuerdo acontece tras el terrible sitio de Melilla, un intento marroquí de tomar dicha ciudad ocurrido en el año 1775. En 1926, Hirohito es proclamado emperador de Japón. 19 años después tendrá que pronunciar en la radio la rendición de su país en la Segunda Guerra Mundial. Y 4 meses más tarde, hacer un pronunciamiento aún más grave a oídos de tantos japoneses. Es la llamada Ningen-sengen, o Declaración de Humanidad, en la que reconocía ante su pueblo no ser Dios. En japonés llamado arcaico, decía el emperador: los lazos entre nos y nuestro pueblo han descansado siempre sobre una mutua confianza y afecto. No dependen de meras leyendas y mitos, no se predican ni sobre la falsa concepción de que el emperador sea divino, ni sobre aquella según la cual el pueblo japonés sea superior a las demás razas o esté destinado a gobernar el mundo. La declaración producirá el suicidio de miles de japoneses. En 1932, la IG Faber Industrie alemana solicita la patente del Prontosil, primera aplicación médica de las sulfamidas, sintetizada por los investigadores germanos Josef Klager y Fritz Mitsch, bactericida de aplicación en infecciones por estreptococos y otras. En el año 1961, con la bula pontificia Humane Salutis, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, que hace el 22º de los ecuménicos, el cual va a durar 3 años y 2 meses, entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965, celebrando 4 sesiones, la primera presidida por el propio Juan XXIII y las 3 últimas por Pablo VI, y presentando 16 documentos, a saber, 4 constituciones apostólicas, 9 decretos conciliares y 3 declaraciones conciliares, que representan un verdadero ayornamiento, como se dio en llamar, o puesta al día, en español, de la Iglesia.
En 1968, tras 3 días de travesía, la nave espacial Apolo 8 llega a la órbita de la Luna, siendo la primera misión tripulada que lo hace en la historia. Forman su tripulación los astronautas Frank Bowman, James Lovell y William Anders, primeros que pudieron ver la Tierra completa y el lado oscuro de la Luna. Año y medio después, el 21 de julio de 1969, el Apolo 11 se convertía en la primera nave espacial que aterrizaba en el satélite terrestre y Neil Armstrong en el primer hombre que pisaba su superficie. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, 7 días antes de que empiece el año 1 de la historia, por cierto, el año 1, no el año 0, no existió un año 0 en el calendario. En un pueblecito de Judea llamado Belén, en una cueva, pues con todas las posadas llenas sus padres no son capaces de encontrar mejor lugar para el alumbramiento, nace Yehoshua Bar Yosef, Jesús hijo de José, según hubieron de conocerlo sus contemporáneos, más conocido como Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, el Mesías, Jesucristo, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, autor de la más importante revolución que los siglos hayan conocido, una revolución basada en el amor y no en la lucha, que pone los principios de la convivencia y la fraternidad entre los seres humanos y propone un hermoso camino de búsqueda de Dios, del bien y de la verdad, y si me apuran ustedes, también de la belleza. Y ahora mi villancico favorito. Neglitos a la Navidad, los coflades de la estrella, una maravillosa expresión de la música barroca virreinal hispanoamericana, del compositor español Juan de Araujo. Sonic
año de 1642, cuando viene al mundo Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, químico y matemático inglés, que establece las bases de la mecánica clásica, autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, simplemente los Principia, en el que describe la ley de la gravitación universal. Afirman los británicos que se trata del hombre más inteligente en la historia de la humanidad, una afirmación que solo un inglés podría realizar. En el año 1717 ve la luz Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Braschi dei Bandi, más conocido como Pío VI, vicentésimo quincuagésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 24 años y 6 meses, en uno de los pontificados más largos de la Iglesia y también más dificultosos. A él tocará lidiar con la Revolución Francesa. De hecho, el funeral que realizara por Luis XVI cuando fue guillotinado por los revolucionarios tendrá como represalia por parte de estos la ejecución de 2 obispos y de cientos de clérigos franceses, y también, y casi más grave para él, con el experimento de ella derivado conocido como República Romana, cuando en 1798 el general revolucionario francés Berthier entra en Roma, proclama la República, una república que no con pocas dificultades apenas sobrevive un año, y secuestra y se lleva a Francia al Papa, el cual, anciano ya, muere en Valence-sur-Rhône, ciudad francesa, no sin proveer responsablemente todo lo necesario para la celebración del cónclave que eligiera a su sucesor en una ciudad que ofreciera las debidas garantías, ciudad que será Venecia, bajo la protección austríaca. El papa resultante de dicho cónclave, Pío VII, no podrá entrar en Roma hasta julio de 1800, aunque luego volverá a ser secuestrado por los franceses, en este caso por Napoleón. En el año 1878 nace el suizo Louis Chevrolet, piloto de automovilismo y fundador de varias fábricas de automóviles, la Chevrolet Motor Car Company en Detroit, la Frontenac Motor Corporation, la Chevrolet 333, en las que su aspiración era siempre producir vehículos de alta gama y claramente diferenciados, mostrándose contrario al principio de la producción en serie que implantaba en el mercado la Ford Company, igualmente norteamericana. Y en 1899 viene al mundo el actor norteamericano Humphrey Bogart, destacado por sus papeles de tipo duro, ganador de un Oscar en 1952 por la película La Reina de África, junto con Katharine Hepburn, protagonista de otras películas no menos emblemáticas como El Halcón Maltés, Sabrina y, por encima de todas, la mítica Casablanca, con una Ingrid Bergman en la cima de su espléndida belleza. Ex
Capítulo del obituario. En 1635 muere el francés Samuel de Champlain, fundador de la ciudad canadiense de Quebec en el año 1608, actual capital del Canadá francófono, primera que fundan los franceses en América, y eso que ya en 1524 una expedición francesa al mando del italiano Giovanni de Verrazzano había llegado al Nuevo Mundo. Esto es, 84 años desde el momento en que los franceses llegan a América y deciden establecerse, una decisión que España había tomado en solo un año, el que va del viaje de descubrimiento realizado en 1492 al viaje de establecimiento en 1493, el segundo de los de Colón. Champlain explora y describe la región de los Grandes Lagos y establece relaciones con diversas tribus de la región como montañés, inú, algonquinos y hurones, a los que incluso asiste en sus guerras contra la tribu dominante de los iroqueses. Un poco lo que había hecho Hernán Cortés con tlaxcaltecas, totonacas y otras etnias mexicanas contra la tribu dominante y antropófaga de los aztecas. Y en 1989, fusilados los dos, muere junto a su esposa Nicolae Ceausescu, presidente de Rumanía, condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo sin garantías de ningún tipo. Les voy a contar una cosa. Yo me hallaba en Escocia por aquel entonces. Oí la noticia en televisión y aunque naturalmente estaba en inglés, fui capaz de comprenderla suficientemente bien. Pero mi incredulidad era tal que pensé haberla comprendido mal y bajé a la calle inmediatamente a comprar un periódico para confirmar que lo que había entendido era lo que efectivamente había sucedido. Tal era la incredulidad que entonces producía la caída de cada uno de los regímenes comunistas al otro lado del telón de acero, aunque ahora todos digan que se veía venir. Así cualquiera, ¿no les parece? Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Estas son las mañanitas
canciones que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y felicitamos hoy a Geoffrey Parker, hispanista británico, autor de títulos como El ejército de Flandes y El camino español, y varias biografías de Felipe II, que cumple 77. Curiosa disciplina esta del hispanismo, cultivada por tantos historiadores franceses, británicos y hasta norteamericanos, que por un lado revela el interés que despierta nuestra historia en los historiadores extranjeros, y por otro habla del poco respeto con el que tantos historiadores españoles tratan su y nuestra propia historia. Gracias a Dios, una nueva generación de hispanistas está surgiendo por doquier, y no solo en España, sino también en muchos países hispanoamericanos. Así, por descontado, Elvira Roca y José Luis López Linares, pero también Javier Santa Marta, Miguel Ernesto García, Rafa Codes, Julio Enche, Cesario Jarabo, Borja Cardeluz, Fernando Paz, en México Juan Miguel Zunzunegui, en Argentina Marcelo Gullo y Patricio Lons, en Perú Rafael Aita, en Venezuela Carlos Leáñez y César Pérez de Guevara, y tantos otros que estoy olvidando, bien contra mi voluntad. Y felicitamos también a Jesús Ávila de Grado, biólogo español, científico del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, especializado en la investigación sobre el Alzheimer, que cumple redondos 80. ¡Felicidades, maestro! Y a nuestras guapas. Hoy la alemana Hanna Schigula, musa de Fassbinder, protagonista de películas como Lili Marlene o Las amargas lágrimas de Petra von Kant, que cumple 83, y la norteamericana Sissy Spacek, protagonista de filmes como Carrie o Quiero ser libre, que le gana un Oscar, la cual cumple 76. Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero, con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Y celebra la Iglesia Católica la Natividad de Jesús, una de las más grandes fiestas del calendario cristiano, fiesta universal que celebran incluso los no cristianos, y a Nuestra Señora de Belén, y a Susana, Anastasia, Noelia, Eugenia, Felipe, Claudia, Sergio, Abdón, Proto y Jacinto, mártires, y a Maelán, obispo. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y ahora, el profesor José Manuel Anaya presenta la sección Pensar y Sentir. La sección de curiosidades científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este magnífico y extraordinario programa. Hoy les voy a intentar contar a ustedes lo que no hace mucho estuve hablando justamente en la Escuela de Ingenieros de Minas de investigaciones extraordinarias de varios científicos y como consecuencia de las
famosas jornadas de historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Y aunque ahí en esas conferencias en la Escuela de Ingenieros de Minas no traté más que a 3 investigadores que fueron Gustav Kirchhoff, luego después también intervino los que se dedicaban a la espectroscopía, concretamente Bunsen, y un químico del laboratorio de química de Bunsen, que era uno de los mejores de Europa, concretamente. Y hoy, por la fecha en que estamos, voy a tratar de contarles algo sobre Newton. La cuestión es que como estamos en Navidad, lo primero que le voy a hacer es la definición que yo uso normalmente para la ciencia. La ciencia es toda aquella actividad intelectual, objetiva y rigurosa que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo. Y concretamente, un ejemplo, como lo tienen ustedes, de forma sencilla, Newton lleva a cabo sus investigaciones en Inglaterra en el siglo XVII, concretamente. De manera que ya tenemos, porque se dice en la definición, objetiva y rigurosa que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo. Pues ya está, el espacio, las investigaciones de Newton se realizan en Inglaterra y en el tiempo pues se hacen en el siglo XVII. Lo primero es, si vamos a tratar de Newton, es decir, ¿cuándo nació? Nació en 1643 en el norte de Inglaterra, concretamente, y decidió, ya cuando tuvo la edad suficiente, bueno, esto nació en una granja, su padre era granjero, y entonces cuando decidió dedicarse a investigar, después de haber leído a varios investigadores en varios puntos, en fin, concretamente sobre la gravedad, sigue en las investigaciones que ya había llevado anteriormente en Galileo. Con el problema que tuvo Galileo y todas estas cuestiones. Y entonces marcha a Cambridge para empezar sus investigaciones. Y curiosamente, cuando empieza a investigar sobre la gravedad, basándose en Galileo, dice que lo hace porque estaba durmiendo debajo de un árbol, concretamente un manzano, y le cae una manzana que le da en la cabeza, y eso es lo que cuenta él en su historia, y a partir de ahí pues empieza, basándose en las investigaciones galileanas, empieza a hacer sus investigaciones gravitatorias. Y no solamente en sus investigaciones gravitatorias que se centran en la caída de la manzana, la célebre manzana de Newton, que la célebre manzana de Newton no es exactamente que le cae una manzana en la cabeza y entonces dice algo así como dijo otro investigador importante, eureka. No. Que le cae la manzana en la cabeza, eso lo inventa Voltaire, después cuando
se intenta escribir la vida de Newton y el carácter de sus investigaciones. Eso lo inventa Voltaire, lo de la manzana, porque Voltaire, uno de los enciclopedistas, habla muchas cosas de Newton que no son verdaderas. Y profesora Maya, ¿por qué se marchó Newton de Cambridge a su granja natal? Sí, pues son mis nietos que me acompañan, en este caso por la fecha tan señalada que estamos celebrando en estos días, pues se marcha justamente porque la incidencia es que ya llega a Europa la gran gripe, la llamada gran gripe. Y entonces cuando llega la gran gripe, que se instala en 1665, 1666, entonces él, que está con sus investigaciones entusiasmado, tal, se marcha a su granja natal, concretamente, para estar más tranquilo y sobre todo para alejarse de la incidencia tremenda que tuvo la gran gripe, no solamente en Cambridge, sino en todas partes de Inglaterra. Entonces, en definitiva, ahí empiezan las investigaciones. Bueno, cuando se marcha a su granja natal, ya sus investigaciones son generalizadas. Investiga sobre óptica, investiga sobre resistencia de materiales, resistencia, investiga en forma general. Tanto es así que a Newton, bajo el punto de vista histórico, se le imputa que copia a otros investigadores. Por ejemplo, sí. ¿Y cuándo terminaron sus investigaciones? No, sus investigaciones no terminaron hasta 1687. Las investigaciones, sobre todo la de la gravedad, que dice que que ya estaba, lo que hace sobre la gravedad dice que ya estaba iniciado por Hooke, por Robert Hooke, y también le toma investigaciones sobre óptica a Robert Hooke, y investigaciones sobre resistencia de materiales también a Robert Hooke. Es decir, Newton copia a mucha gente. El principal personaje o científico que copia es Robert Hooke, que era también de la Academia de Ciencias inglesa. Bueno, entonces, en definitiva, él termina sus investigaciones sobre el campo gravitatorio el 5 de julio de 1687. Y curiosamente, en 1688 ocurre un acontecimiento político muy importante, y es que llega a Inglaterra la llamada Gloriosa. La Gloriosa es la suspensión de la monarquía absoluta y la implantación de una monarquía parlamentaria y moderna, que eso llega en 1688. Luego es curioso que la coincidencia de este pasaje político y este pasaje científico, concretamente, ¿no? De manera que bajo ese punto de vista tenemos ya la obra de Newton relativa a la gravedad, y la fórmula relativa a la gravedad, que también empiezan a indagar que la fórmula relativa a la gravedad también está inspirada en otros investigadores. Y curiosamente, y aquí termino, casi 100 años más tarde ocurre lo mismo en Francia. En Francia, en 1789,
llega la famosa Revolución Francesa. Y entonces ahí la ciencia da un salto hacia arriba, sobre todo en 1820, con la Revolución Francesa de la física. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, ahora acabamos con Diálogos con la Ciencia y les dejamos con Monseñor José Ignacio Munilla con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y les pedimos a los oyentes que nos recuerden en sus oraciones y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para librarnos del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.